Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy, amigos, tenemos una noticia que ha puesto a todos a especular, a todos los fans de estas dos estrellas que han marcado un antes y un después en nuestras pantallas y, por qué no decirlo, en nuestros corazones. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que tantas veces nos hizo suspirar en Erkenci Kuş, y que incluso después de tantos años, sigue dando de qué hablar. Y hoy, el titular lo dice todo, Can Yaman reacciona al mensaje de Demet. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha sido esta reacción? Quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que tiene a la prensa y a los seguidores en vilo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Así nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Y es que, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de un escrutinio público enorme. Desde que compartieron pantalla y esa química tan evidente saltó a la vista, hasta los rumores de un romance que, aunque nunca se confirmó oficialmente de forma contundente, dejó en el aire una nube de misterio y un cariño innegable entre ellos. Han pasado los años, ambos han seguido con sus carreras, explorando nuevos proyectos, conquistando audiencias en diferentes rincones del mundo, pero el eco de su tiempo juntos en Erkenci Kuş sigue resonando. Y de repente, zas, un mensaje de Demet que parece haber provocado una reacción inesperada por parte de Can. Vamos a poner las cosas en contexto. Recientemente Demet Özdemir ha estado bastante activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, tanto personal como profesional. Y en una de esas tantas publicaciones, ha compartido un mensaje que a simple vista, podría parecer uno más de los tantos que se publican a diario. Sin embargo, el detalle está en el contenido y sobre todo, en quién lo vio, quién lo comentó o, mejor dicho, quién reaccionó a él. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Can Yaman. Según lo que se ha podido ver y lo que la prensa turca y los fans más observadores han detectado, Can Yaman ha dado me gusta a una publicación de Demet Özdemir. Si han leído bien, un simple me gusta. Pero en el mundo de la farándula, y especialmente cuando se trata de dos figuras tan mediáticas y con un pasado tan comentado como Can y Demet, un me gusta puede equivaler a un comunicado de prensa, a un titular de periódico, a horas de debate en foros y redes sociales. Pero, ¿qué contenía exactamente ese mensaje de Demet que llamó la atención de Can? Aquí es donde se pone interesante. El mensaje en cuestión, según los reportes, no era sobre su vida personal de forma directa, ni sobre algún proyecto específico de pareja. Era más bien un post que reflejaba una sensación, una reflexión, o quizás un agradecimiento. Y es precisamente esa sutileza la que ha encendido las alarmas. A veces son los gestos más pequeños, las reacciones aparentemente insignificantes, las que ocultan las historias más complejas o las que reabren capítulos que creíamos cerrados. Los detalles que han trascendido hablan de un mensaje de Demet Özdemir que expresaba gratitud, o admiración, quizás hacia el trabajo duro, hacia la perseverancia, o incluso hacia un momento específico de su carrera. Y Can, al verlo, reaccionó. Esta reacción, aunque pueda parecer superficial, es significativa porque rompe con un periodo de relativo silencio o al menos de nula interacción pública directa entre ellos a través de estas plataformas. Imaginen la escena, Demet publica algo. El algoritmo o quizás la curiosidad, o quizás el simple hecho de estar al tanto de lo que hace una persona que fue importante en su vida, hace que cambie la publicación. Y entonces un clic. Un me gusta. Para muchos, esto no significa nada. Pero para los que seguimos de cerca sus carreras, para los que vivimos y respiramos cada detalle de sus vidas públicas, esto es una señal. Una señal de que a pesar del tiempo, de las distancias, de las nuevas relaciones y de los proyectos individuales, todavía existe una conexión, un reconocimiento mutuo. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco. Los titulares aparecieron casi de inmediato, sorpresa. Can Yaman reacciona a la publicación de Demet Özdemir, el gesto de Can que reaviva la llama de la curiosidad por Demet, un me gusta que dice mucho, ¿qué significa la reacción de Can Yaman ante el mensaje de Demet? Y por supuesto, los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, lo sabía.
Siempre habrá algo entre ellos, me encanta ver que se apoyan mutuamente, esto confirma Q. Se tienen aprecio, espero que sea el inicio de algo nuevo, aunque sea una amistad. Y aquí es donde entra el juego de las interpretaciones. ¿Qué quiso decir Kan con ese me gusta? Fue un simple gesto de cortesía. Una forma de mostrar que sigue siendo un admirador de su talento. O quizás un guiño sutil a los viejos tiempos, a la época dorada de Erkencikus. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esta ambigüedad la que alimenta nuestra fascinación. Analicemos un poco más el posible significado. Cuando dos personas que tuvieron una conexión tan fuerte, ya sea romántica o simplemente una química profesional innegable, mantienen una interacción mínima en público, cada pequeño gesto adquiere un peso considerable. Un me gusta en una red social en este contexto puede interpretarse como: primero, un reconocimiento de su existencia y de su actualidad. Es decir, Kan está al tanto de lo que hace Demet. No se han borrado de la faz del otro. Segundo, una validación de su contenido. Si Demet publica algo y él le da me gusta, implícitamente está diciendo que le gusta, que le parece interesante o positivo lo que ella está compartiendo. Tercero, y aquí está el punto álgido de la especulación, una señal de que la relación amistosa o de respeto mutuo perdura. No importa si hubo romance o no, o si terminó, el hecho de que puedan interactuar de esta forma indica que no hay animosidad, que se guardan un aprecio. Y por supuesto, no podemos obviar la nostalgia. Erkencikus fue un fenómeno. La pareja Kan Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un ícono. Para muchos verlos juntos en pantalla fue un momento mágico, y esa magia, de alguna manera, se traslada a la vida real en la percepción de los fans. Por lo tanto, cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, evoca esos recuerdos y esa sensación de un pasado que muchos añoran. Ahora, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo fue que su mensaje llamó la atención de Kan? Podría haber sido un mensaje que resonaba con algo que Kan estaba experimentando o pensando. A veces las palabras de otros, aunque no vayan dirigidas directamente a nosotros, pueden tocarnos una fibra sensible. Quizás Demet compartió una reflexión sobre la industria, sobre el esfuerzo, sobre los sueños, y Kan, al leerlo, sintió una conexión, un eco en su propia experiencia. O tal vez simplemente Demet estaba compartiendo una foto hermosa de un viaje, o un momento de felicidad, y Kan, al verlo, quiso enviarle una pequeña dosis de buena energía. Lo cierto es que la reacción de Kan Yaman a este mensaje de Demet Özdemir ha sido el tema de conversación de las últimas horas. Ha generado miles de comentarios, miles de reacciones en las redes sociales, y ha sido recogido por los principales medios de comunicación del espectáculo. Y esto nos habla de la magnitud de su popularidad y del interés que sigue generando la posible relación, ya sea de amistad o de algo más entre ellos. Es importante recordar que hasta la fecha, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su relación actual, más allá de los rumores y las especulaciones. Ambos han seguido caminos diferentes, han tenido otras relaciones conocidas públicamente, y han centrado sus energías en sus carreras. Sin embargo, este pequeño gesto nos recuerda que hay un vínculo, una historia compartida que, de alguna manera, sigue presente. ¿Y qué podemos esperar de esto? Honestamente es difícil predecir. Podría ser simplemente un me gusta y nada más. Podría ser el preludio de una interacción más profunda, quizás un mensaje privado, un encuentro casual. O podría ser, como suele pasar en el mundo del entretenimiento, algo que se magnificó por el interés público. Lo que sí es seguro es que la noticia ha alegrado a muchos fans de la pareja. Aquellos que soñaron con que su química en pantalla se tradujera en una relación duradera, o que simplemente disfrutan de verlos interactuar positivamente, han recibido este gesto como una pequeña luz de esperanza, o al menos como una confirmación de que el cariño y el respeto mutuo aún existen. En un mundo donde a menudo las noticias son negativas o generan controversia, un simple me gusta entre dos personas que fueron tan importantes para el público puede ser visto como un rayo de sol. Nos recuerda que a pesar de las presiones de la fama, de los altibajos de la vida, todavía es posible mantener relaciones saludables y cordiales con personas que formaron parte de nuestro pasado. Así que mientras esperamos a ver si este gesto lleva a algo más o si simplemente queda como una anécdota más en la saga de Kan Yaman y Demet Özdemir, lo que sí podemos hacer es disfrutar de la intriga, de la especulación y sobre todo, de la oportunidad de ver a dos grandes talentos del entretenimiento turco conectando, aunque sea de forma mínima, en el vasto universo digital.
Para resumir, la noticia es que Can Yaman ha reaccionado con un me gusta a una publicación de Demet Özdemir, un gesto que ha encendido las redes sociales y la prensa, y que ha sido interpretado de diversas maneras por los fans y los medios. Un pequeño gesto que demuestra que a pesar del tiempo y las trayectorias individuales, la conexión entre ellos sigue latente para muchos. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta intrigante noticia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta reacción? ¿Creen que tiene algún significado especial? Nos encantaría leer sus teorías, sus comentarios y sus sensaciones al respecto. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, que sabemos que ustedes siempre tienen puntos de vista muy interesantes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les mantuvo al borde del asiento con esta historia, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.